Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti, a vivir en este mundo con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos, y todos te verán. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos, y todos te verán. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos, y todos te verán. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos
te verán. Aquí estamos otra vez, por la gracia de Dios. Muy buenas noches a todos, familia, a cada quien que está ahí en su hogar o en su dispositivo, donde esté, visitando esta página o en vivo con nosotros para tener un tiempo devocional en la mitad de esta semana. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, que nos confía la vida, ¿verdad? Que nos dio una página nueva hoy para escribir en ella. Y yo espero que estemos escribiendo cosas agradables al Señor. Siempre hacemos borrones y errores, y entonces pedirle perdón al Señor por esas cosas de nuestra carne, de nuestra naturaleza, y suplicarle que nos ayude, que nos siga ayudando, ¿verdad? Para ser cada día más obedientes a su santa palabra, para que nos vaya bien y podamos también inspirar a los que conviven con nosotros o a los que conocemos y a aquellos con quienes nos relacionamos. Bienvenidos a una nueva reunión. Muchas gracias por su fidelidad, por estar ahí. Y pues hoy tenemos un temita que tratar para nuestra edificación, para nuestro beneficio y también siempre procurando el bien para nuestra familia, si son hijos, si son padres, si son hermanos, quien sea, ¿verdad? Para procurar beneficio, que lo que entendamos lo podamos no solamente compartir, sino también demostrar, para que se vea que el Evangelio es poder de Dios que transforma nuestros corazones. Quisiera invitarle a que, si tiene su Biblia, idealmente que sí, pues la abriera en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, le llaman de los Hechos de los Apóstoles, pero realmente parece que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, cuando la iglesia comenzó. El libro de los Hechos, capítulo número 19, vamos a leer hoy sí unos versículos del 23 al 32. Y vamos a hacerlo para meditar sobre un tema que le puse: debemos de entender lo que hacemos. Debemos de entender lo que hacemos. Parece un poco extraño, ¿verdad? Porque se supone que deberíamos de entender qué es lo que hacemos. Pero, ¿sabe usted? Hay quienes o hay veces que nos pasa que hacemos cosas que no entendemos por qué las hacemos. Entonces es importante meditar, especialmente cuando se trata de nuestra vida espiritual que tiene que ver con la eternidad. Hechos capítulo número 19, versículos del 23 al 32. Dice así este pasaje en el nombre de Jesús. Después oramos para que el Señor bendiga nuestros corazones con esta palabra y estas meditaciones. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Cuando dice camino está con mayúscula, que se refiere al Evangelio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, se refiere al apóstol San Pablo, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Se supone que ese teatro era un tipo de estadio grande. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues, aquí está el centro de nuestra meditación, en el versículo 32. En el versículo 32 está la esencia. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y oiga, y los más
no sabían por qué se habían reunido. Otra versión diría, y la mayoría no sabía por qué estaban ahí. Oremos al Señor y encomendémosle este tiempo en nuestros corazones. Padre Santo, Padre bueno, Padre que nos da la vida, gracias por el privilegio de la vida, por la confianza de la vida, con que nos permite, Señor, hacer nuestras actividades, deleitarnos, disfrutar, convivir, relacionarnos, realizar situaciones, alcanzar metas. Gracias a ti, Señor, y tu fidelidad siempre un testimonio precioso, tu gran fidelidad proveyéndonos para nuestras necesidades, atendiendo nuestro sustento y también instruyéndonos y revelándonos para nuestro espíritu eterno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor, como dice tu palabra, y te rogamos en ese sagrado nombre y en sus méritos preciosos y perfectos, que nos perdones nuestros pecados y nos limpies nuestro corazón, para que como tierra fértil podamos recibir, Señor, el consejo y la enseñanza de tu palabra con humildad, con buena voluntad, para obediencia, para honra y gloria de tu santo nombre. Pedimos estas cosas creyendo que nos has oído, porque nos amas, en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Versículo 32 otra vez. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Bueno, pareciera, como le digo, un poquito extraño, pero realmente, y en la actualidad, en los pueblos latinoamericanos, especialmente, pero también ocurre en otras partes del mundo, en el Asia, en el África, en Europa. También pasa de que las multitudes salen a manifestar en la actualidad y van a exponer sus causas justas. Ciertamente algunas causas son justas. Hay el derecho de manifestación y entonces públicamente se reúnen las multitudes y exponen con pancartas, con gritos, con voces, declaran cuál es su causa justa que están reclamando, por la cual están protestando. Pero otros no solamente están ahí y exponen su libertad, exponen su seguridad y a veces hasta exponen la vida si es que hay represión. Muchos que están ahí defendiendo algo no saben qué es lo que están defendiendo. No saben por qué están ahí. Algunos se sabe bien que están ahí porque les dan algo para que estén ahí, pero no saben cuál es la causa por la cual están ahí. Y eso lo confirman los periodistas, ¿verdad? Que son acuciosos cuando se acercan a alguien y le dicen, miren, ¿y qué es lo que están procurando? Y dicen alguna cosita por ahí que no es del todo la causa por la cual están protestando o manifestando. A ellos les ocurre lo que le ocurrió a esta gente, ¿verdad? Dice que bueno, era un hombre, un comerciante, un artífice del metal, que hacían templecitos de la diosa Diana de Éfeso en ese tiempo. Y eso era un tipo de amuletos que lo compraban pues para su buena suerte, para su protección, para lo que les han enseñado. Y entonces era una industria. Pero cuando llegó el Evangelio, a través del apóstol Pablo y sus colaboradores, en ese caso está mencionando a dos personas por acá, Aristarco y otro, está mencionando a dos de ellos que eran colaboradores del apóstol Pablo en predicar la verdad del Evangelio, predicar la palabra del Señor. Cuando la gente comenzó a recibir la verdad revelada, a recibir la luz de la revelación de la palabra de Dios, la verdad para la vida, entonces comenzaron a entender, pues ya no compraban eso, decían, no, pues entonces no es así. Y eso comenzó a perjudicar el negocio y la religión, los intereses que ellos tenían, y entonces se convocó a esta gran manifestación en donde dice que la gente eufóricamente gritaba y en otro versículo por ahí dice, bueno, en el 34 dice que todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Casi por 2 horas estuvieron gritando eufóricamente allí, pero sigue lo que dice el 32. La mayoría no sabía por qué estaba ahí, no sabía cuál era la causa.
simplemente estaban apoyando algo. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué le dijo al pueblo de Israel en una oportunidad algo. Les dijo, si les parece mal servir al Señor verdadero, al Dios eterno, si les parece mal servirle a Él, miren ustedes a quién le quieren servir. Si le quieren, sírvanle a los dioses de sus padres, de sus antepasados. Si quieren, sírvanle a los dioses de los vecinos, de las comunidades. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Literalmente dice la Biblia, Reina Valera, serviremos a Jehová, que identifica al Todopoderoso. Es importante que sepamos y que entendamos qué creemos y por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos. Es muy importante ese conocimiento. Pero más que el conocimiento, es muy importante el entendimiento. Y le voy a contar una anécdota que de hace muchos años se contaba acerca de una joven pareja recién casados. Y entonces la esposa estaba pues cocinando un pescado frito, un sartén de los que habían comprado, de que le dieron de regalo de la boda. Estaba friendo un pescado ahí, pero ella lo partió a la mitad. Y entonces pues lo comenzó a freír. Y el esposo, un joven también, se acercó curioso y le dice, mi amor, ¿por qué partiste el pescado a la mitad? Porque él no encontraba mucho sentido, ¿verdad? Ay, dice ella, pues es que así me enseñó mi mamá. Oh, bueno. Y pues sí, siguieron friendo el pescado, se lo comieron y lo demás, pero el joven esposo se quedó inquieto. Llegó una visita que les hizo su suegra, la mamá de su esposa. Él le preguntó, mire, suegrita, fíjese que en estos días comimos pescado frito y mi nena, le dijo de su esposa, ¿verdad? Y mi nena pues iba a freír el pescado y lo partió a la mitad. Y dice que yo le pregunté que por qué lo hacía así y ella me contestó que porque usted le enseñó a hacerlo así. Entonces, perdone mi curiosidad, pero ¿por qué parten el pescado para freírlo así por la mitad? Y entonces la suegra le dijo, pues fíjate que realmente no lo sé. Lo que pasa es que así me enseñó mi mamá. Yo aprendí de mi mamá así también. Bueno, el joven dijo, bueno, muy bien, pues está bien, ¿verdad? Pero en una oportunidad cercana fueron a visitar a la abuelita, a la mamá de la suegra de este joven. Y este joven todavía inquieto le fue a preguntar a la abuelita. La abuelita le dijo, fíjese que su nieta estaba friendo pescado hace unos días y lo partió por la mitad. Y dice que lo hacía así porque así le enseñó su mamá, y su mamá, que es mi suegra, que es hija suya. Yo le pregunté y dijo que así le había enseñado a usted, que así le había aprendido a usted partir el pescado por la mitad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué? ¿Por qué para freír pescado lo parte por la mitad o lo partía por la mitad? Ah, hijo, le dijo la abuelita, perdón. Ah, hijo, le dijo, porque mi marido era tacaño. Y así era el sartencito que me compró. Nunca me compró uno más grande. Entonces yo tenía que partir, cuando a veces podía hacer pescado, lo tenía que partir a la mitad para que pudiera caber en ese sartencito. Y de repente a freír la mitad primero y después la otra mitad porque no cabía. Y entonces este joven pues le dio risa y se dio cuenta que entonces tanto su esposa, su joven esposa, como su suegra nunca supieron por qué hacían lo que hacían con el pescado. Nunca supieron que la abuelita lo tenía que hacer así por el tamaño del sartén que el marido le había comprado. Y ellas dos pues tenían sartenes nuevos, grandes, capaces de freír el pescado en una sola pieza. Pero se da cuenta, es un tipo de lo que se le llama tradición, que uno aprende de alguien y lo hace de alguien sin entender por qué ese alguien hace lo que hace o cree lo que cree. Para nuestra vida espiritual y lo que tiene que ver con nuestra eternidad, es muy importante, muy importante que entendamos
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Por ejemplo, yo le preguntaría a usted, para usted, ¿qué es la Biblia? Bueno, en un reciente encuentro que tuvimos, ¿verdad? Dijimos que la Biblia son los testimonios sagrados de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, y entonces, ¿qué buscamos en ella? Bueno, ya hemos aprendido poco a poco de que en medio de todos los testimonios poéticos, históricos y proféticos y todo lo que tiene este sagrado libro, en medio de todo eso, lo céntrico es el mensaje del amor de Dios, de su amor salvador, por quien envió a esta tierra desde el cielo a su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. De manera que la Biblia es cristocéntrica. En todos los libros de la Biblia está prefigurado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos entender eso. Necesitamos entender por qué cantamos. Porque se puede cantar por diversas motivaciones. Antes había un dicho que decía, ¿verdad? Es que el que canta sus males espanta. Pero algunos le cantan a diversos temas, le cantan a la creación, a la naturaleza, le cantan al amor, le cantan a la doncella, le cantan a alguna figura. O sea, uno tiene que entender qué canta, a quién le canta. Es muy importante. Bueno, esta palabra dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es especialmente para lo que Dios nos dio las cuerdas vocales y para lo que nos dio el talento de la voz, para que le cantemos y lo alabemos a Él. Sin embargo, pues por conveniencias económicas y por el asunto de la fama y todas estas cosas, pues bueno, el canto se ha diversificado en tantos temas en todo el mundo y ciertamente que es un buen negocio para los que tienen el talento y el respaldo que necesitan. Es importante pensar a quién le cantamos. Y si oramos, ¿qué es orar? ¿Cómo oramos? ¿A quién le oramos? Todo eso debemos de entenderlo. Es muy importante. Cuando oramos, ¿qué oramos? Oramos lo que está en nuestro corazón, lo que es la expresión profunda del ser. Oramos gratitud al Creador, oramos súplica de perdón, oramos provisión. ¿Qué oramos? Porque puede ser que uno ore algo que alguien escribió, algo que alguien le dijo, estas son las oraciones de esto y las oraciones de aquello y las oraciones de otro. Pero la Biblia dice en 1 Corintios, dice, ¿qué pues? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, no podemos nosotros hacer lo que hacemos solamente por tradición, o por imitación, o por costumbre, o por gusto, sino que debemos de entender en lo que respecta especialmente a la vida espiritual, debemos de entender lo que hacemos, lo que creemos, qué propósito tiene eso para nuestra vida y para una respuesta a nuestros hijos. ¿Sabe usted que hay muchos hijos de cristianos que muestran desencanto porque no entienden lo que sus padres hacen, no entienden lo que sus padres creen y especialmente porque no miran muchos beneficios de eso? Hay quienes son verdaderamente religiosos, respetuosos, son sinceros de corazón. Sin embargo, no han encontrado la respuesta para su transformación, para su paz, para su gozo. No han encontrado la respuesta para su esperanza segura. Y tampoco para la sabiduría. Por esa razón tomamos decisiones equivocadas que nos traen dolores, que nos traen disgustos, que nos descomponen. Y entonces resulta que los hijos o la familia miran esos descontroles y dicen, bueno, pero ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto sermón? Si no hay cambios, yo no veo cambios en mi casa. Y entonces, al no encontrar resultados y al no encontrar encanto de lo que nosotros decimos que hacemos y que creemos, ellos se encantan. Y quiero decirle que de muchos desencantados están llenos los centros de privación de libertad, tristemente, lamentablemente, porque no fueron inspirados. Pero los hijos especialmente necesitan tener una respuesta.
Yo quisiera ponerle un ejemplo para enriquecer un poquito esto. Aquí en el libro de Éxodo, Éxodo es donde habla de Moisés. Muchos lo sabemos. Y Éxodo quiere decir salida. ¿Por qué? Porque fue en el Éxodo donde se narra el proceso sobrenatural de Dios para liberar a su pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Es ahí donde están los 10 mandamientos, es ahí donde están las 10 plagas. ¿Recuerda usted las 10 plagas que sufrió Egipto? En fin. Y entonces aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo número 12, no lo voy a leer todo porque es por causa del tiempo, ¿verdad? Pero usted sí puede leerlo. En el capítulo número 12 hay muchos datos importantísimos que uno puede leer. Pero quisiera centrarme en lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, y él se lo dijo al pueblo. Y dice, en el capítulo 12, versículo 26, dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Habló de un rito. ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué pasó ahí? Cuando Dios estableció la Pascua, antes de derramar la 10ª plaga, la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, iban a morir los primogénitos de todos los egipcios, de los que no se arrepintieron, pues, ¿verdad? Pero la mayoría no se arrepintió, no querían creer, ellos creían en el dios Sol, en el dios Ra, en el dios Buey, en el dios otro, Mosca, en el dios, bueno. Entonces, antes de derramar la 10ª plaga, previo a liberar a su pueblo, Dios le dio una instrucción a su pueblo a través de Moisés y les dijo, este es el inicio del año para ustedes. Y en este mes, en el día 10, van a tomar un corderito de su rebaño. Parece que todo el pueblo de Israel tenía sus rebaños, como hoy muchos tienen sus gallinas, ¿verdad? Y entonces dicen, el día 10 van a tomar un corderito que sea macho, que sea de 1 año, que no tenga defecto, y lo van a guardar desde el día 10 hasta el día 14. Y el día 14 lo van a inmolar, degollar. Y la sangre la van a echar en un recipiente, y esa sangre la van a untar en el dintel y en los parales de las casas donde ustedes estén, donde mi pueblo esté, dijo Dios. Porque yo voy a enviar al destruidor, yo voy a pasar, dijo el Señor, pasar. Por eso dice Pascua, que quiere decir pasar. Porque yo voy a pasar y voy a herir a todos los primogénitos de Egipto y a todos los primogénitos de los animales, todos van a morir. No va a haber casa donde no haya un muerto. Pero cuando yo vea la sangre, donde yo vea la sangre de ese corderito, que es la víctima inocente, donde yo vea esa sangre, de sangre salvadora, que por obediencia mi pueblo va a untar allí, pasaré Pascua. Y entonces el resultado, pues ya lo sabemos. Dice que esa oportunidad efectivamente fue una cosa espantosísima. No había casa entre los egipcios que no tuviera un muerto. Sin embargo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ni uno solo, ni siquiera los animalitos, ninguno padeció, ninguno. Y entonces Dios le ordenó a su pueblo que de manera perpetua tenían que celebrar cada año, de generación en generación, celebrar y conmemorar aquel acto sobrenatural, terrible para unos, glorioso para otros, cuando la 10ª plaga llegó a Egipto y murieron todos los primogénitos, pero el pueblo de Dios no solamente fue libre de eso, sino que fue libre porque fue al día siguiente en la madrugada cuando salieron de Egipto para no volver jamás a su tierra prometida en Canaán. Lo demás es toda otra predicación. Pero luego también en las instrucciones divinas está aquí lo que dice, cuando vuestros hijos os pregunten, ¿y eso qué es? ¿Qué es la celebración de la Pascua? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué quiere decir? Entonces los padres deberían de tener una respuesta. Es decir, es la víctima de la Pascua de Jehová.
Es que para nuestra liberación, para nuestra salvación, se necesitó una víctima, y esa víctima fue un corderito. Y ese corderito, por su sangre untada ahí, fuimos salvos. Para cuando Dios vio la sangre, nos perdonó y nos salvó. Luego esa figura del corderito perfecto y su sangre prefiguraba y profetizaba que un día el gran Dios de la gloria enviaría a su santo Hijo a esta tierra para que con su sangre salvara a todos los creyentes y a todos los obedientes. Aquí en Isaías capítulo número 53, en el versículo 7 dice, hablando de Jesús proféticamente, 600 años antes, dice, angustiado él, Jesús, ¿verdad? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y cuando Juan el Bautista presentó a nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba aquí en la tierra, ya tenía 30 años aproximadamente de edad, Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablaba pues de Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra como judío, Él celebró la Pascua. Y en la última oportunidad, la Pascua se le llamó la Santa Cena. De hecho, que hay hasta cuadros, ¿verdad?, donde dicen la última cena. Ahí nuestro Señor Jesucristo celebró la última Pascua y la Santa Cena para todos los que no éramos judíos. ¿Y para qué iba a ser eso? ¿Para qué esa conmemoración? Primero, como obediencia a lo que fue dicho allá por Dios a través de Moisés, esto lo celebrarán para recordar la víctima. Y entonces, nosotros lo celebramos también, pero debemos de entender por qué lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, es una conmemoración. Y cuando el Señor pidió que nosotros también hiciéramos esto para celebrar, no pidió que lo recordáramos, esa conmemoración que quiere decir recordar. Nuestro Señor Jesús no pidió que lo recordáramos con monumentos ni con plaquetas, sino que lo recordáramos en una sencilla, íntima, y solemne y reverente reunión familiar, en donde tomáramos el pan que nos recuerda el cuerpo molido de nuestro Salvador y tomáramos el jugo de uva que nos recuerda la sangre que Él derramó, como la sangre del Cordero que nos limpia nuestro corazón y de nuestros pecados. Por supuesto, para participar en ese acto sagrado, en ese rito profético y espiritual, hay que tener primeramente a Jesucristo en el corazón, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, habiéndole pedido perdón y habiéndolo recibido en nuestro corazón y habiendo dado los primeros pasos de obediencia conforme a su santa palabra. Por eso, en 1 Corintios 11:26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, la muerte del Señor recordáis. Y luego dice, hasta que Él venga. Quiere decir eso, da a entender así sencillamente pero gloriosamente, que Él murió pero no se quedó muerto. Él resucitó y volvió a la gloria de su Padre con poder y majestad. Y dice Él, hasta que Él venga. Ahí también está anunciando que Él volverá. Es un ejemplo para que podamos ver que la misma palabra nos enseña por qué razón debemos de entender lo que hacemos, por qué lo practicamos, por qué lo creemos. Y básicamente yo puedo decir o resumir que nosotros hacemos lo que hacemos y debemos de hacerlo entendiendo que esto está en la palabra de Dios y que lo hacemos por obediencia a su soberana y gloriosa palabra. Las reuniones, pues, los cultos y las celebraciones que hacemos para Dios tienen como propósito agradarlo, adorarlo, agradecerle, obedecerle y corresponderle su gran amor con reverencia, fidelidad y servicio. Yo espero que a pesar de que por el tiempo a veces decimos un poquito las cosas un poquito rápidas, pero
que quede sin embargo en nuestros corazones esta reflexión. Debemos de entender lo que creemos y debemos de entender lo que hacemos. Si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Los cristianos creemos que hay cosas que no hacemos para no desagradar a nuestro Dios, para no desobedecer su santa palabra, para que Él sea agradado por nosotros y correspondido con amor a su amor que Él mostró en la persona de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en la cruz del Calvario. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, alce el Señor su rostro, ponga el Señor la luz de su rostro en el rostro suyo y mío, y que tenga de nosotros misericordia. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y ponga siempre en nuestra vida paz. Oramos por nuestras necesidades. Gracias por haber estado ahí y esperamos que el Señor nos conceda otra reunión muy pronto, y los que pueden hacerlo de manera presencial, bienvenidos o bien llegados al lugar donde se congregan, y vayamos con el deseo de adorar al Señor, cantarle a Él, orarle a Él en el nombre de Jesús. A Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando oren digan Padre nuestro. A Él se le ora. Y luego dijo nuestro Señor Jesús, y todo lo que pidan en mi nombre. Quiere decir que oramos al Padre en el nombre de Jesús, como dice su santa palabra. Espero que usted se goce con eso. Y la gloria es del Señor. No hay nada que agradecer. Yo soy un siervo sencillo, imperfecto, pero que me gozo en hacer lo que el Señor dijo. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Gracia quiere decir gratis. Compartan gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Alguien quizá por ahí pensó ahorita, ¿verdad? Decir, pero les dan ofrenda. Sí. Mire, el profesional vive de lo que estudió. El obrero vive de lo que aprendió. Él dice la palabra del Señor, que el que comparte también tiene derecho a vivir. También tiene derecho. Y por gracia divina y por fidelidad del Señor, que es nuestro gran proveedor, nosotros también vivimos y compartimos las riquezas que son eternas para nuestra vida eterna con Dios. Oremos al Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por esa nueva meditación que yo siempre oro y confío en que tú editas, que tú perfeccionas, que tú unges y que tú usas para tu gloria en la vida de los oyentes. Yo te ruego también por sus necesidades, porque ciertamente cuando tú estuviste en la tierra, Señor Jesús, atendías la necesidad espiritual de la gente y también les dabas pan. Y también les dabas sanidad, liberación, paz en el corazón, perdón. Y yo te ruego, Señor, que tú que eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, sorprendas a los oyentes, a quienes tienen motivos que presentar delante de ti, y que les concedas respuestas hermosas para que hayan nuevos testimonios y nuevos motivos de adoración y gratitud a ti. Te doy las gracias pidiendo el perdón por lo imperfecto. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues de nuevo, muchas gracias por haber estado con nosotros y quedamos invitados al próximo que el Señor nos permita. Hasta entonces. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste. Con tu amor nos rescataste. Vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad
siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Cantar conmigo, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus
Santo.